No soy solo una vampira, soy su líder. Mi esposo, sin embargo, es un hombre débil y frágil que se desmaya al ver sangre. Cada vez que veíamos una película de vampiros juntos, se escondía en mis brazos por miedo. Para no asustarlo, oculté mi identidad. Hasta la noche de la batalla final entre la alianza de vampiros y los cazadores. El líder de los cazadores se alzaba en lo alto, imponente. Blandía una espada de plata, atravesando el corazón de cada vampiro que se acercaba. Hermoso y cruel. Mi primer pensamiento al verlo fue, podría morir aquí. Mi segundo pensamiento fue, Dios mío, esa cara se parece exactamente a la de mi esposo enfermo de sangre. Cuando Carlos llamó, mi mano atravesó el pecho de un cazador. Y en el proceso, le aplastó el corazón. En ese momento, todo el grupo de cazadores quedó incapacitado, casi medio muerto. Sofía escupió con amargura, diciendo, estos cabrones están matando a nuestra gente por todas partes, incluso a los niños. Me gritó con indignación, jefe, ¿por qué no los mata a todos? Les hice un gesto a los demás para que juntaran a los cazadores aún muertos y la miré. ¿Matarlos a todos y dejarnos morir de hambre? Encontré tiempo para devolverle la llamada a Carlos. Oye, cariño, hay una cirugía de emergencia esta noche. Estaré en casa más tarde. ¿Qué estás haciendo? Me identifiqué públicamente como médico. Se oyó el goteo del agua al otro lado de la línea, y la voz de Carlos era grave, duchándome. La imagen apareció automáticamente en mi mente, incluso pude oír su voz un poco entrecortada. Tragué saliva y pregunté, ¿hasta dónde has llegado? Carlos me sedujo sin rodeos, he llegado a Carlitos. Estaba excitado y le pedí que se duchara. Obviamente, hacer algo así en esta situación rompería fácilmente las defensas de alguien, así que Sofía pateó con fuerza a quien intentó resistirse. Carlos hizo una pausa, jadeando, y preguntó con ansiedad qué era el ruido. Dije con indiferencia. Oh, el incidente médico. Ya está controlado. Después de escuchar su encantadora voz un momento más y oírle prometer que volvería pronto, colgué el teléfono a regañadientes. Al darme la vuelta, la lujuria se convirtió en ira. La Alianza de Vampiros y la Organización de Cazadores tienen un pacto de paz y han vivido en paz durante muchos años. Todo es culpa de estos cazadores rebeldes. He desperdiciado mi vida adulta en la naturaleza. Agarrando el pescuezo del último pez escapado, reuní a los temblorosos bastardos. Un brillo escarlata comenzó a formarse en los ojos de todos los vampiros. Al amparo de la oscuridad, era como una manada de lobos. Me quedé mirando las venas palpitantes, me lamí los labios y di permiso. Todos, es hora de cenar. Comamos. Desde la cima de la colina abandonada, un torrente continuo de gritos resonó, asustando a los cuervos. 2. Ya era temprano cuando llegué a casa. Carlos se había quedado dormido, esperando en el sofá. En la mesa estaba la cena aún caliente que me había preparado. La comida humana solo satisface mi antojo, no mi hambre. No soportaba desperdiciar su esfuerzo. Di 2 bocados rápidos y suaves, y luego me puse manos a la obra. Medio arrodillada en el suelo, lo besé para despertarlo. La expresión de Carlos pasó gradualmente de somnolienta a lúcida, luego de vuelta al éxtasis. Sin decir nada, profundizamos el beso hasta que nuestras bocas se entumecieron. Sin apartar la mirada de sus labios, le susurré, si vuelves a intentar seducirme así por teléfono, te dejaré en ridículo. Los ojos de Carlos parpadearon, como si ansiaran este castigo, pero dijo, perdón por interrumpir tu trabajo. Te lo compensaré. Arqueé una ceja. Continuó, adivina qué pijama llevaba puesto hoy. Siempre prefiero los hechos a las palabras, así que con destreza levanté la fina manta que lo cubría. La imagen de lujuria casi me cegó. No llevaba nada puesto, dormía en el sofá. Es cierto que un buen hombre no tiene amante. Me besó suavemente en la mejilla y dijo, seductoramente, Laura, has tenido una noche difícil. Deja que te ayude a relajarte. Levanté la mano para que me desvistiera, luego levanté su barbilla y lo besé. Si no me sirves bien, te desterraré al palacio frío. Este castigo parecía ser lo que realmente lo asustaba. Me besó por todo el cuerpo, apasionadamente. Parecía intentar fundirse con el mío, un poco impaciente. Acaricié las suaves curvas de su espalda, calmándolo con dulzura. Entonces nos fundimos a la perfección, la distancia entre nosotros se redujo a un número negativo, y corrientes eléctricas azotaron cada centímetro de su piel. Carlos jadeó incontrolablemente, sintiendo una profunda sensación de seguridad.
Siempre había estado extremadamente sediento de mí y dependía de mí. Carlos era huérfano. Cuando tenía 14 años, encontré a un chico en un callejón que había sido golpeado hasta quedar hecho papilla por unos matones. Al principio, estaba extremadamente a la defensiva, como un lobo acorralado. Enseñó los dientes y me respiró, pero cuando le metí un trozo de cerdo estofado en la boca, su vista se aclaró. Más tarde, se dio cuenta de que simplemente disfrutaba criando cerdos, y poco a poco bajó la guardia. Le di comida, ropa y educación, no por nada más, sino simplemente porque era tan guapo. Al llegar a casa todos los días y encontrarme con un rostro tan agradable y educado, mi corazón se tranquilizaba. Carlos se volvió cada vez más pegajoso a medida que crecía, prácticamente me seguía incluso al baño. Al final, terminó aferrándose a mi cama. Estaba completamente satisfecha con este cariño criado, en todos los sentidos. Era un erudito con los pies en la tierra, con un miedo terrible a la sangre. Todos los días, hacía sus tareas, leía, cuidaba el jardín y finalmente me esperaba a casa. Se atenía estrictamente al principio de la mujer trabaja fuera, el hombre trabaja dentro. El crujido del sofá era casi continuo. Carlos detuvo repentinamente sus embestidas, y dudé en insistirle. ¿Qué pasa? Pero encontré su mirada fija en la parte interior de mi antebrazo, donde se había hecho un corte con los cubiertos. 3. La hemorragia se había detenido, pero los cubiertos matan vampiros y la herida no sanaba rápidamente. Intenté distraerlo, pero me agarró la cintura, que me palpitaba, y preguntó con voz ronca. ¿Cómo pasó? Me frotó suavemente la piel circundante, que me picaba un poco. Mentí sin pestañear. Te lo dije, es una pequeña disputa médica, un asunto sin importancia. Ya lo hemos solucionado. Respiró hondo, con el rostro sombrío, y estaba a punto de apartarse. ¿Quién era? Rápidamente lo sujeté, impidiéndole moverse. Si me detenía en ese momento crucial, sería duro para ambos. Lo persuadí repetidamente. Carlos seguía un poco enfadado y se negaba a moverse a menos que se lo dijera. Me pareció extrañamente divertido y bromeé con él. Si lo supieras, ¿qué harías? Carlos me miró a los ojos y dijo en voz baja. Si te corta una vez, yo lo cortaré 10 veces. Quienes podían atender pacientes en mi clínica privada eran ricos o prominentes. ¿Cómo podía él, alguien que se desmayaría de la sangre incluso si aplastara un mosquito, tocarlos? Pero este gesto amable seguía siendo valioso, así que asumí que solo me estaba persuadiendo. Besé suavemente su nuez, me di la vuelta y lo apreté contra mí, despertando activamente su deseo una vez más. Sintiendo que su respiración se volvía errática, lo tranquilicé con dulzura. Ya está todo hecho. Esa persona pagó el precio. Nadie puede intimidarme. Carlos comenzó a relajarse, tambaleándose ligeramente en respuesta. Insistí, apuntando a sus puntos sensibles, bajando la voz. Los hombres que hablan demasiado no tienen tiempo para nada más. ¿Estás seguro de que quieres seguir perdiendo el tiempo? Cerró los ojos pacientemente, finalmente exhalando un suspiro como resignado, mientras la lujuria volvía a apoderarse de él. Los sonidos ambiguos resonaron de nuevo, junto con nuestras respiraciones entrelazadas, perdiéndose en la oscuridad. Al día siguiente, vi a Carlos frotarme la cintura con el rostro pálido. Parecía tan amable, pero ¿cómo podía tener una energía tan inagotable en la cama? Aunque era placentero, incluso con mis poderes curativos de vampiro, no podía soportar semejante tormento. La concha de su oreja estaba ligeramente roja, y venas azules se hundían bajo su piel blanca. Me lamí los labios, deseando morderlo. Sostuve su mirada inocente pero culpable, y si no podía contenerme, estaría en problemas. Sería terrible si lo asustaba. Carlos me instó a quedarme en casa y recuperarme unos días. Recordando los numerosos problemas que aún tenía que resolver entre los vampiros y los cazadores, estuve a punto de negarme. Pero bajó la cabeza ligeramente, con una expresión de desamparo en el rostro, y susurró. Hace siglos que no estás conmigo. Criando a un lobo hasta convertirlo en un cachorro pegajoso, el rey nunca volvió a la corte. Acepté, dominado por la lujuria. No teníamos plasma en casa, así que tuve que pedirle a Sofía que trajera 2 paquetes. 4. Estos 2 últimos días de vacaciones fueron más agotadores que un asesinato y un incendio provocado. Carlos era increíblemente pegajoso. Levanté la mano para rechazar su petición de volver a intentarlo, pero me encontré con una mirada inocente en esos ojos empañados. Sentí como si me hubieran traspasado el corazón, y mi cuenta de resultados, junto con mi ropa interior, se había ido.
El cielo se oscureció. El tormento por fin había terminado. Carlos hizo un escándalo de la nada e insistió en vendarme y cambiarme los vendajes. Dejé que lo hiciera. Las noticias de la noche sonaban de fondo. Casi 10 cuerpos encontrados en las afueras, todos desangrados. El informe trataba sobre los cazadores de vampiros que habíamos matado ese día. Para disuadir a los demás cazadores, especialmente a su líder, conocido por su odio a los vampiros, no enterramos los cuerpos. Carlos me miró brevemente y siguió jugueteando con mi muñeca. Lo pregunté medio indagando, medio bromeando. Carlosito, ¿crees que de verdad hay vampiros entre nosotros? No levantó la vista y dijo con naturalidad. Aunque los haya, los mataré a todos. No dejaré que te hagan el más mínimo daño. Esta afirmación fue tan natural como su habitual llamado para que comiera más. Arqueé las cejas ligeramente, levanté su barbilla y pregunté lentamente, ¿matar? ¿Te desmayas al ver sangre, e incluso sabes matar vampiros? Carlos parpadeó levemente, desconcertado. ¿No es solo ponerles un talismán en la cabeza? Así lo muestran en la tele. Esos son zombis. Ni siquiera tu mezcla de Oriente y Occidente funciona tan bien. La agudeza desconocida parecía solo mi imaginación. Negué con la cabeza, riéndome de mí mismo por ser tan paranoico. Seguía sin palabras ante su respuesta y volví a discutir con él. En ese momento, sonó el timbre. Abrí la puerta y Sofía dijo apresuradamente, «Jefe, han secuestrado a nuestra gente». 5. Calmé a Carlos con la excusa de una emergencia, y Sofía y yo salimos juntos. En el asiento del copiloto, mordiendo la bolsa de sangre, escuché su explicación. El cazador afirma haber capturado a unos vampiros salvajes y planea una ejecución pública para silenciarlos. Los vampiros salvajes son vampiros que no están registrados, no están protegidos por la Alianza de Vampiros y que matan indiscriminadamente a gente común. Tenemos un contrato con los cazadores que les permite cazar fantasmas salvajes. El tono de Sofía era un poco ansioso. Entre esos fantasmas salvajes capturados, había algunos de los nuestros. Y todos participaron en esa operación de exterminio de cazadores. Incluso antes de que me lo señalara, lo comprendí. Los cazadores se vengaban de nuestra demostración anterior. ¡Qué ridículo! ¿No perdieron primero el control de su propia gente? Lo extraño es que, estando yo siempre al mando de la Alianza, los cazadores normalmente no tendrían el valor de hacerlo. Con un ligero presentimiento, pregunté. ¿Quién es el verdugo jefe? La desesperación de Sofía se acentuó. Es Diurno, el líder de los cazadores. Diurno ha regresado. La fuerza de Diurno intimidaba a todos los vampiros. Era el líder de cazadores más fuerte de la historia. Ni siquiera yo habría podido derrotarlo. Desapareció un tiempo, y oí que estaba considerando abdicar. Fue durante ese tiempo que los vampiros pudieron recuperarse lentamente y fortalecerse. Para colmo, Diurno odia tanto a los vampiros que quiere matarlos a todos. Porque su madre murió a manos de un vampiro. Fruncí el ceño, presintiendo problemas. ¿Qué hará falta para que nos deje ir? Sofía dudó, y solo respondió cuando la presioné. Envió un mensaje diciendo, si quieren las vidas de los de tu especie, ven a buscarlas tú mismo. Vio mi burla y enseguida me agarró la mano. Jefe, no puede irse. ¿Y si nos tienden una emboscada? Simplemente. Me limpié las comisuras de los labios para quitarme la sangre. Efectivamente, una bolsa de sangre no es tan buena como una fresca. Carlos envió un mensaje con una foto suya en pijama con el pecho abierto. Espera a que vuelvas. La cama está fría. Envié un emoji de rascándome, dándome cuenta de repente de que no era necesariamente la perdedora. ¿Y qué si era Diurno? Puede que ni siquiera llevara pañales cuando empecé a chupar sangre. Así que, con calma, le indicó a Sofía. Vamos a arrancarle la cabeza a nuestro némesis y a probar la sangre del líder de los cazadores, a ver si está dulce. Sofía, preocupada como un anciano arrugado, seguía pisando el acelerador y salió a toda velocidad. Mientras aceleraba, murmuraba. Jefe, tu hombre se ve tan delicado y tierno. ¿Cómo resististe la tentación de chupar sangre? ¿Eres un ninja reencarnado? Me quedé sin palabras. Si no pudiera evitarlo, estaría muerto de miedo por mí. Pero lo más importante entre dos personas en una relación es la confianza. No puedo ocultárselo para siempre. Cuando se restablezca la paz entre la Alianza y los cazadores, encontraré la oportunidad de explicárselo todo. Además, me lamí los labios. Nunca he intentado algo como chupar sangre.
Todavía queda tiempo para la ejecución. Definitivamente salvaré a mi gente, pero antes necesito ganar influencia. Sofía y yo salimos juntos del coche, y ella me siguió, susurrando, «Jefe, ¿qué hacemos aquí, en medio de la nada?» Al bajar la vista, vimos una villa modestamente lujosa encaramada en la ladera de la montaña. Era un punto de contacto para los cazadores. Me puse el anillo mágico que le había comprado a la bruja, disfrazándonos de excursionistas comunes. Le expliqué con calma, se rumorea que Diurno se ha jubilado por una mujer, algo así como dejar su trabajo y montar su propio negocio. Y este es un escondite perfecto. Sofía abrió mucho los ojos. ¿Quieres decir que Diurno podría estar escondiendo a su amada aquí? ¿Y vamos a secuestrarlo en secreto? Ella prácticamente se rascó la cabeza. Jefe, si nos descubren, la Alianza y los cazadores se convertirán en enemigos mortales. La villa estaba oscura, como un gigante dormido. Me agaché y miré por el telescopio, indicándole que se calmara. Diurno acaba de regresar. Debe tener muchas cosas que hacer, así que no estará aquí. Solo quiero que ese amado convenza a Diurno de que abandone su obsesión. El equilibrio actual es difícil de conseguir. El tira y afloja ya había dado por sentado un empate. Él seguía reteniendo a mis hombres como rehenes, claramente decidido a enfrentarse. El rugido del viento de la montaña oscureció cualquier señal de la anomalía. Me giré, presintiendo algo, y sonreí con desprecio. Estábamos rodeados. Pares de ojos rojos sangre brillaron en la oscuridad. No eran cazadores, sino vampiros. Fue como si una inundación hubiera arrasado el templo del rey dragón. 7. Estaban bien entrenados y preparados, más bien como si nos hubieran estado siguiendo durante todo el camino. Ni un solo rostro familiar, todos eran fantasmas salvajes. Examiné sus rostros con atención. La frecuencia y la cantidad de fantasmas salvajes habían sido inusuales últimamente. Antes de que pudiera hacer un movimiento, Sofía ya se había puesto delante de mí. Tonto. ¿Te das cuenta de a quién le estás bloqueando el paso? Los fantasmas salvajes silbaban y gruñían, sus palabras completamente incomprensibles. Este estado no se parecía al de los vampiros integrados en la sociedad humana durante siglos, sino más bien al de las bestias salvajes. De alguna fuente desconocida, cargaron hacia adelante. Sofía sola fue suficiente para lidiar con ellos. Estos fantasmas salvajes eran más bien sustitutos tradicionales de vampiros. Aunque inmensamente poderosos, sus articulaciones estaban rígidas, como si estuvieran siendo manipulados. Así que era una emboscada premeditada. Extendieron sus garras repetidamente hacia mí, pero Sofía las detuvo. Los movimientos de Sofía eran ágiles, partiendo varios cuellos en un instante. De repente, hubo un destello de luz blanca. La aparté rápidamente, esquivando el repentino ataque. Solo entonces, una sensación de asombro se apoderó de mi corazón. ¿De verdad estos fantasmas salvajes podían usar púas plateadas como armas? La plata siempre es la némesis de un vampiro, el simple toque quema. Cada uno de ellos, armados con plata, nos rodearon de nuevo, y el curso de la batalla cambió. Empujé a Sofía detrás de mí y le susurré que no se moviera. Volví a levantar la vista, y el carmesí apareció gradualmente en mis pupilas. ¿De qué sirve la plata? Una rata con corona sigue siendo solo una rata. En el momento en que golpeó, estaba listo para arrancarle el corazón a la líder. Una ráfaga de viento pasó como un rayo. Era feroz, arremolinándose con una furia desbordante, pero al instante pude sentir su inofensividad. En un abrir y cerrar de ojos, abandoné toda intención asesina. Mis pensamientos cambiaron y retrocedí torpemente, arrastrando a Sofía conmigo, tropezando accidentalmente con un gran árbol. El recién llegado, brillando con una luz plateada, se movía velozmente entre los fantasmas salvajes. Solo cuando la sangre brotó a borbotones, los gritos finalmente llegaron. Blandía una espada de plata. Atravesó el corazón de cada fantasma salvaje con precisión infalible. Gritaron, se desangraron, se encogieron y finalmente se convirtieron en cadáveres encogidos. Antes de que el canto de las cigarras terminara, solo 3 hombres permanecían en pie. El hombre era alto y de piernas largas, y con un solo golpe de espada, limpió la sangre de la hoja, dejándola brillante e impecable. Se giró, con el rostro cubierto por una máscara negra, sus ojos tan profundos como un charco frío. Se quedó con un aura sangrienta, como la deidad guardiana de esta montaña. Tras él, Sofía se estremeció involuntariamente. Porque la espada plateada del hombre ostentaba el símbolo del sol. Era la espada del líder cazador, Diurno.
Ahora, éramos como ratas. Acaricié a Sofía disimuladamente, parpadeé levemente y 2 lágrimas cayeron. Genial. Genial. ¿Estamos bien? La puse de pie, casi torciéndole el tobillo para demostrar mi torpeza. Me incliné hacia adelante con cautela. ¿Eres de por aquí? ¿Sabes cómo salir? Su mirada era tranquila, pero parecía descubrir cualquier truco. El hombre me miró fijamente, pero sabía que el disfraz de bruja era impecable. Tras una larga pausa, apartó la mirada y habló con frialdad. ¿Cómo llegaste aquí? Fingí mi sorpresa a la perfección tras sobrevivir a un desastre, queriendo agarrar su mano, pero la esquivó. Estábamos aquí de viaje, pero nos perdimos al anochecer. Miré al suelo horrorizada. Y nos topamos con estos monstruos. ¿Qué demonios son estas cosas? Sofía asintió repetidamente desde atrás, y tras calmarse, incluso tuvo tiempo de levantar el pulgar disimuladamente. Diurno estudió mi expresión, aparentemente sin encontrar ningún defecto. Incluso sin enfrentarse a ningún enemigo, su voz se mantuvo fría mientras se burlaba. Solo unos salvajes sin evolucionar. Levantó la barbilla hacia el camino por el que habíamos venido. Ve por ahí y encontrarás la salida. No discutiría con Diurno a menos que fuera absolutamente necesario. Así que le di las gracias efusivamente y tiré de Sofía hacia donde me indicaba. Espera. Una voz llamó desde atrás. Me detuve, presa de un repentino presentimiento. En cuanto me giré, la punta de la espada plateada con estampados solares estaba en mi garganta. Si me movía, aunque fuera un poco, esa despiadada hoja me la atravesaría. Con una mano, contuve en secreto y con firmeza la repentina embestida de Sofía, y mis ojos se abrieron de par en par al exclamar, ¿qué demonios haces? Diurno ladeó ligeramente la cabeza. Sus ojos parecieron perforar mi disfraz antes de que una espada pudiera alcanzarlo. No, la gente común no tiene la fuerza para subir aquí. Las púas de la armadura, únicas de los vampiros, se extendieron lentamente tras mí, y yo, todavía presa del pánico, dije. No, en realidad subimos aquí por accidente. De repente se acercó, mirándome fijamente a los ojos. En el momento en que se rompió la cuerda, pareció ver algo en mis ojos y, con una ceja levantada, retrocedió 2 pasos. Pero fue esa mirada de sorpresa la que al instante lo hizo parecer humano. Y una extraña sensación familiar comenzó a latir en mi corazón, recorriendo mi sangre. Lo único que rompió el punto muerto fue el sonido de un despertador. Recuperó su serenidad, apagó la alarma y pareció estar haciendo otra cosa. Antes de irse, Diurno giró ligeramente la cabeza, su voz tan fría como la niebla de la noche. Deberías agradecer tener ojos como estos. 9. Si está agradecido o no, no lo sé. Pero la próxima vez que nos veamos, le arrancaré la cabeza como pago por la ofensa de hoy. En un instante, Diurno se retiró de la oscuridad. Como confiaba en que nos quedáramos, significaba que su tesoro escondido no estaba allí. Miré los cadáveres que yacían en el suelo, ni humanos ni fantasmas. Este viaje no había sido del todo en vano. Al menos sabía que había una nueva mano agitando las aguas entre vampiros y cazadores. En cuanto volví al coche, recibí un mensaje de Carlos. En la foto, aparecía sin camisa, sosteniendo un guiso dorado frente a la cámara. Dijo, ¿vienes a cenar? He hecho sopa. Cada vez se resistía más a ponerse camisa, y tenía un ligero sudor en la nuca, como si acabara de volver de la calle. Después de unos días fuera, ya había hecho los preparativos. Necesitaba un tiempo para calmarse, para no alertar al enemigo. Además, lo echaba tanto de menos que le respondí. Vale. No hay nada más relajante que una habitación iluminada por una luz cálida. La sopa estaba deliciosa, y Carlos me observaba sorbo tras sorbo sin pestañear. La lesión de la última vez parecía haberle afectado. Insistió en levantarme y darme la vuelta bajo su atenta mirada para asegurarse de que estaba bien. Extendí las manos. No es que vaya a la guerra, ¿cómo voy a lesionarme todos los días? Su mirada se fijó y empezó a besarme la barbilla. ¿Y si la herida está oculta por mi ropa? El calor de su mano se filtró a través de mi ropa. Arqueé las cejas ligeramente y salté ágilmente a su cintura, rodeándome con su brazo. Si lo querías, dímelo antes, hermano. ¿Por qué haces esto? Las sábanas, la almohada y la fina colcha estaban limpias. Pero en un instante, la ropa de cama cuidadosamente hecha se alborotó formando un arco ambiguo. A diferencia de su habitual reserva, Carlos siempre era proactivo en la cama.
También estaba deseoso de aprender cosas nuevas. El vino tinto, sin usar, se secó en las sábanas blancas como la nieve. Brillaba como una flor de sangre en flor. Mi conciencia fragmentada finalmente regresó después de que el intenso calor disminuyera. No pude evitar darle un golpecito en la frente. ¿Dónde aprendiste todas estas tonterías? Carlos, aún deteniéndose, me besó el rabillo del ojo, su voz tenía un matiz de inocencia deliberada e involuntaria. ¿Estás incómoda? ¿Cómo podía responder? Pero, por alguna razón, Carlos sintió un gusto especial por mis ojos toda la noche. Me dio besos delicados y tiernos. Casi pensé que me chuparía los ojos como si fueran de dragón. Ni me molesté en preguntarle, el obesno siempre tuvo manías. No hace mucho, incluso le gustaba que le dieran nalgadas con un cinturón. Era completamente irrazonable. Le aparté la mano, todavía agresiva, de un manotazo y le di una patada en el trasero, diciéndole que limpiara. Alimentar a un lobezno come demasiado fácilmente provoca un apetito voraz. Pero me agarró el tobillo y lo presionó contra su firme abdomen, frotándose suavemente las yemas de los dedos. Un hormigueo, como picaduras de hormiga, me azotó suavemente las terminaciones nerviosas. Puso cara de inofensivo y luego dijo algo peligroso. Dame otra oportunidad. Si no te gusta esta, he aprendido otra. Me apreté contra su pecho, rechazándolo con una expresión vacía. Declino cortésmente. No tienes que esforzarte tanto. Si esto sigue así, tendré que obligarlo a comerme. Bajó los párpados, decepcionado, y obedientemente me frotó la cintura. Bajé la guardia, olvidando que conocía mi cuerpo también. Me presionó un punto aparentemente accidental en la cintura y el hormigueo regresó. Jadeé, pero se tragó la última palabra. Me susurró seductoramente al oído. Si no te gusta esta, probemos otra cosa, ¿de acuerdo, hermana? 10. Si Sofía estuviera aquí, sin duda me llamaría libertino. Había estado haciendo el tonto durante tantos días. Carlos por fin se tranquilizó un poco el día antes de partir. Le dije que estaría atendiendo pacientes unos días. Su forma de expresar su reticencia fue transformarse en un perezoso y un seguidor, deseando poder encogerse y caber en mi bolsillo. Me giré y lo besé. Cariño, vuelvo pronto. No esperes, busca algo que hacer. Bajó las cejas, pensativo, un momento, y de repente dijo, un laboratorio quiere colaborar conmigo en la investigación del sonar. Sin dudarlo un segundo, dije, adelante. Parecía que había estudiado algo de ciencia y tecnología en la universidad. Añadió lentamente, luchar contra vampiros. Hice una pausa, aturdida por un momento, y luego lo miré fijamente. ¿Me pasa algo en los oídos? Dímelo otra vez. Carlos, ansioso por mi reacción, su voz teñía de cautela. Momo, ¿sabes? Los vampiros sí existen. Sentí un vuelco en el corazón. Sabía que había uno justo delante de ti, pero tú no. Le pregunté, desconcertada. ¿Qué tiene esto que ver contigo? Es muy peligroso, solo oírlo suena peligroso. ¿Por qué te metes en este lío? Frunció los labios ligeramente, como si forcejeara con algo. Su expresión me inquietó un poco. ¿Tendría alguna conexión con los vampiros? Carlos me miró de nuevo. Laura, de hecho, yo. Sus palabras fueron interrumpidas por el timbre de su móvil. Era Sofía quien lo instaba. Fruncí el ceño, insatisfecha. Fuera cual fuera el motivo, no podía dejar que una persona común y corriente se involucrara. Le acaricié la cara con las manos y lo miré a los ojos. Hablaremos de esto más tarde, pero lo siento, no puedes ir. No habló, ni me miró a los ojos. Le mordí el labio y alcé la voz. Mírame, Carlos. Nunca me has rechazado, y esta vez no es la excepción, ¿verdad? Repetí. ¿En serio? No di un suspiro de alivio hasta que asintió obedientemente. Le toqué la frente y lo tranquilicé. Nuestra vida normal está bien. Seguro que sientes lo mismo. Carlos me besó profundamente, sus ojos oscuros reflejaban el mío. Bueno, te espero en casa. Nubes nubladas oscurecían el cielo, y nos movimos velozmente en la oscuridad. Antes de la ejecución, rodeamos la prisión. Preparándome para el asalto, encontré a mis parientes atrapados entre las intrincadas jaulas. A pesar de la notable resistencia de los vampiros, todavía estaban maltrechos y magullados por la tortura. Mis ojos se oscurecieron. Diurno nos odiaba de verdad.
No había muchos guardias, y el plan de rescate se desarrolló sorprendentemente bien. La salida estaba justo frente a nosotros. Me quedé atrás, solo para ver cómo la luz de la luna se apagaba lentamente tras la puerta. Esa noche, todo había ido demasiado bien. Un pensamiento ominoso se hizo más fuerte, y seguí mi instinto y grité a mis compañeros. ¡Atrás! Siempre obedecían mis órdenes y se retiraban de inmediato, arrastrando consigo a los heridos. Casi al instante, un fuerte rugido de viento pasó cerca. Unos crujidos revelaron el lugar donde habíamos estado, atravesados por varias flechas plateadas. Sombras oscuras se cernían a nuestro alrededor, nos habían rodeado sin saber cuándo. En la prisión tenuemente iluminada, la plata brillaba con un destello frío. El cazador que encabezaba la expedición salió de entre la multitud con una mirada de desdén en el rostro. Nunca pensé que ustedes, monstruos chupasangre, vendrían a rescatarnos. Una larga cicatriz le cruzaba la cara, aparentemente causada por las garras puntiagudas de un vampiro. No era diurno. Los humanos pueden tener diferentes formas de fealdad, pero su comportamiento por sí solo no habría sido este. Incluso a través de mi máscara, pude expresar mi desdén sin reservas. Es una monstruosidad. Vete, monstruo feo. El hombre de la cicatriz se atragantó, y luego, furioso, redirigió su ira. ¡Maten a todos estos monstruos! Se abalanzaron sobre nosotros por todos lados, intentando usar el terreno y sus armas para rodearnos y aplastarnos. Le di una patada a Scarface, el hombre demasiado confiado, dejando una profunda abolladura en la pared. Lo provoqué lentamente por el comunicador. Sofía, eres tan lenta, con razón no puedes detectar a ningún hombre. Sofía, al otro lado del comunicador, saltó y rugió, y entonces se oyó el crujido de una mecha al encenderse. Los pilares de la prisión explotaron al instante. La situación había cambiado. Muchos cazadores estaban atrapados, y los vampiros, bien entrenados y bien planificados, se retiraron. Incluso si lograban escapar, lo superaban en número y no podrían derrotarnos. Scarface estaba desorganizado. Intenté mostrarle piedad, pero seguía molestándome. Odio perder el tiempo con secuaces, me baja el estatus. Le desaté las muñecas, lo agarré del cuello con una mano y lo levanté. Una suave advertencia. Diurno, si no sales, los mataré a todos. 3 segundos después, se me agotó la paciencia. Con un movimiento rápido del dedo, estaba a punto de romperle el cuello a Scarface. Una daga plateada salió volando por los aires. Me burlé y le di un golpe a Scarface, apartando la daga. Con un ligero movimiento de la mano, los sonidos de la lucha cesaron de repente. El vampiro liberó al cazador gravemente herido y se colocó detrás de mí en un gesto de comprensión tácita. Levanté la vista y vi una figura esbelta de pie en la torre, no muy lejos. Estaba de espaldas a la luz, así que no podía verle el rostro con claridad. Pero sabía que era diurno. Con una voz fría, arrastrada por el gélido viento nocturno, dijo: Nocturna, hace mucho que oigo hablar de ti. Nocturna es el título de todo líder vampiro. El sol y la luna nunca pueden coexistir al mismo tiempo. Una vez que se rompa el equilibrio, no habrá fin hasta la muerte. Aún esperamos vivir en paz. Me quité los guantes polvorientos y asentí cortésmente. Esta farsa ha llegado a este punto. Creo que ambas partes deben darse una explicación. Diurno no dijo nada, pero pude sentir su mirada fija en mí. Extendí las manos, mostrando sinceridad. Sabes que nunca es nuestra alianza la que daña a los humanos, sino a los fantasmas salvajes controlados. La mirada de Diurno permaneció inalterada, lo sabía desde el principio. Continué, y matamos a los cazadores de tus filas que intentaban aprovecharse de la situación. Así que estamos a mano. ¿Podremos finalmente restablecer el equilibrio normal? El aura que lo rodeaba era tan fría que parecía una niebla blanca. Al igual que su corazón, era gélida, austera e indestructible. Me pareció oír su burla. Los que no son de mi especie deben tener corazones diferentes. ¿Por qué debería restaurar el supuesto equilibrio? Sus siguientes palabras me helaron la expresión. Ya sean de la alianza o de los fantasmas salvajes, simplemente mátenlos a todos. No hay necesidad de molestarse. No es que no podamos luchar, pero estamos cansados de la masacre. Respiré hondo, con la intención de negociar. En ese momento, un destello de luz fría, la espada plateada de Diurno se desenvainó repentinamente. 2 vampiros que habían atacado desde las sombras fueron apuñalados en el corazón, convirtiéndose instantáneamente en momias.
Una niebla sangrienta llenó el aire, hermosa pero brutal. El ataque sorpresa no fue orquestado por mí, un fantasma salvaje se había infiltrado. Pero ya era demasiado tarde para decir nada. Diurno, con una mirada arrogante, como era de esperar, descendió de la torre. Te lo dije, indigno de confianza, todos merecen la muerte. Su figura se fue haciendo más nítida en mi campo de visión y mis pupilas se contrajeron. La espada plateada, manchada de sangre, brilló al blandirla, con su fría luz resplandeciente. Realmente era el cazador más fuerte. En cuanto lo vi con claridad, mi primer pensamiento fue: en esta lucha, o muero yo, o morimos los dos. Mi segundo pensamiento fue: maldita sea, esa cara se parece a la de mi pequeño esposo enfermo de sangre. 13. Se encendió la mecha de la batalla final. Diurno cargó contra mí, espada en mano, y cazador y vampiro volvieron a enfrentarse. Todavía estaba en shock al pensar que la persona a mi lado era mi enemigo mortal, y me costó mucho recuperarme. ¿Cuál era el verdadero? Si Diurno era el verdadero Carlos, su coquetería, su afecto, su apego eran solo una fachada. Parecía que lo estaba salvando y criando, pero en realidad, mientras me veía hundirme, se burlaría de mí con la misma ironía que acababa de ofrecerme. Un torrente de emociones me invadió, y apenas podía ver su espada. En mi distracción, me cortó el brazo. Nocturna. Sofía, como yo, sabía la verdad y estaba preocupada por la batalla. El dolor punzante y su grito me despertaron al mismo tiempo. Mis pensamientos ordenaron y esquivé a tiempo el viento cortante que me golpeó el cuello. Bajo la espada plateada, vi las frías cejas de Diurno y Carlos. Nocturna, nada más. Levanté la mano para detener el apoyo de Sofía, obligando a todos mis pensamientos a someterse. Soy Nocturna, la líder de la alianza. Todos los vampiros confían en mí y me admiran. No puedo arrastrar a toda la alianza conmigo por mis sentimientos. Levanté la vista, mis ojos rojos brillaban. Mis dedos frenaron la creciente fuerza de la espada de plata y pateé a Carlos en el aire. Limpiándome la sangre de la herida, lo agarré rápidamente, impidiéndole respirar. Frente al poderoso jefe cazador, mi potencial vampírico rara vez se desató. En un instante, intercambiamos innumerables golpes. Volaron arena y piedras, y la intención asesina se apoderó de mí. Respondí con un mordisco, arañándole la garganta. La furia se encendió y quise destrozarlo. Carlos pareció sorprendido por mi repentino arrebato de fuerza. Su compostura se desvaneció. Al verme pasarme desafiante el dedo índice manchado de sangre por la punta de la nariz, sus ojos se oscurecieron como un río. Su desconocimiento me atravesó el corazón. De repente atacó, arañando mi rostro, y dijo fríamente: ¿por qué tú, una gran nocturna, ocultas tu verdadero ser? Le corté la mano con mis garras vampíricas, abatido. No mereces saber quién soy. Carlos era ciertamente poderoso, pero lo contuve, y la situación en el campo de batalla se fue aclarando poco a poco. Los humanos estaban en desventaja, nunca habían sido rivales para los vampiros en un combate cuerpo a cuerpo. Si los demás hubieran tenido las manos libres, podrían unirse a mí para rodear a Carlos y matarlo. En un instante, me pareció captar la señal de que algo andaba mal. ¿Qué hacía a los humanos tan seguros de que un grupo tan pequeño podría aniquilarnos? Presintiendo que algo andaba mal, ajusté mis órdenes de inmediato. No luchen más, retírense. Pero Carlos curvó los labios en un tono sutil, pero ambiguo, de apreciación. De repente, un sonido indescriptible resonó desde la cima de la torre. En el momento en que lo oí, sentí como si me hubieran golpeado el corazón con un arma afilada. El dolor agudo paralizó mis extremidades al instante y mis rodillas se doblaron, casi colapsando. Gritos de dolor resonaron a mi alrededor, y los vampiros perdieron su espíritu de lucha, agarrándose el corazón con agonía. De repente recordé lo que Carlos había dicho: es un sonar. Un sonar con una frecuencia específicamente sintonizada para vampiros. Lo miré con ira, de verdad tenía algo así. La situación cambió y los vampiros comenzaron a forcejear contra los ataques de los cazadores. Carlos, sin embargo, no perdió su oportunidad, atacando de nuevo con su espada de plata, una aura asesina. Soporté el dolor insoportable, esquivando apenas la hoja cada vez. En ese momento, de verdad quería matarlo. Con el rostro inexpresivo, reunió fuerzas para atacar. Buscando desesperadamente un desenvainado, recogí la espada de plata caída y me abalancé sobre él a una velocidad vertiginosa. Con el rabillo del ojo, vi a mi compañero a punto de ser atravesado en el corazón por el cazador.
La espada que sostenía viró repentinamente y salió volando, desviando el golpe fatal. Sofía me gritó. Nocturna, apártate. Mis garras atravesaron el brazo izquierdo de Carlos. Entonces, un escalofrío me recorrió el corazón, un dolor agudo que irradiaba desde el punto donde la sangre brotaba. La espada de Carlos me atravesó el pecho, clavándome al tronco desgastado. Bajo la fría luz, se despojó de su delicado disfraz, un odio y una furia penetrantes. Nocturna, pierdes. 14. La sangre roja y brillante se filtró por la corteza y se filtró en la tierra, drenando mi fuerza vital. Sí, perdí contra la espada de mi amado. La poderosa líder vampírica, la poderosa Nocturna, la poderosa Laura, vivía una vida de infinita felicidad sin preocupaciones. Tenía el absurdo deseo de jugar y pasar tiempo con el chico humano que había recogido. ¿Y qué pasó? Una noche, mientras aún estaba profundamente enamorada de él, me apuñaló en el corazón. El dolor y el odio se filtraron en mis huesos, junto con una sensación abrasadora que me quitó la energía vital. Lo odiaba profundamente, pero al mismo tiempo, anhelaba descaradamente volver a tocar su rostro. La espada de plata, atravesándome la carne, tembló sin razón aparente. Y el instinto asesino de su dueño se desvaneció, mirándome fijamente a los ojos, como profundamente herido. Su rostro palideció al instante, sus finos labios temblaron involuntariamente, y casi tembló. ¿Por qué tienes esos ojos? Parecía abrumado por el inmenso miedo que le provocaba la especulación. Sus pupilas se contrajeron y lanzó un grito de horror. ¿Quién demonios eres tú? Blandió su brazo izquierdo, gravemente herido, y asestó un tajo para quitarme la máscara que me cubría la mitad del rostro. Lo esquivé instintivamente, pero la espada plateada me inmovilizó. Un escalofrío me recorrió la cara, mi disfraz se desvaneció, y hablamos abierta y honestamente. Carlos ni siquiera podía sujetar la máscara ingrávida. Sus dedos prácticamente se convulsionaron, y sintió como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera evaporado al instante. Una púa invisible lo atravesó, inmovilizándolo con fuerza. Por un instante, saboreé el placer de la venganza, deseando infligir más dolor. Reí y grité, sí, soy yo. Soy Nocturna. Me mataste con tus propias manos. Carlos se abalanzó sobre mí, presa del pánico, agarrándose la herida sangrante, con los ojos inyectados en sangre. No, imposible, imposible. Incapaz de formar una frase completa, simplemente agarró la espada, sangrando profusamente mientras la extraía poco a poco. El sonido de carne rozando contra carne casi le destrozó el alma. ¿Cómo pudiste ser tú? La espada plateada, una vez desenvainada, se elevó hacia la torre, perforando el sonar. Tras el dolor agudo, la sensación de ardor se desvaneció. Abrí los ojos y lo vi presionando mi herida, con los dientes prácticamente rechinando. La fría máscara se rompió en un instante y volvió a transformarse en Carlos. Mi sangre formó una guadaña invisible, cortando su columna una y otra vez. Laura, Laura, no sabía que eras tú. Moví las manos con dificultad, sopesando las consecuencias. Mátalo ahora. Mátalo, y no perderemos esta batalla. De repente, se cernió sobre mí. Por reflejo, le arañé el corazón, tocando al instante la carne palpitante. Gruñó, y el olor a sangre llenó el aire. Mirando por encima de sus hombros, mis pupilas se contrajeron al ver varias enredaderas enormes atravesándole la espalda. Él solo intentaba protegerme. Un líquido tibio me rozó el cuello, y Carlos escupió sangre en agonía. Los cuervos se asustaron y volaron. Bajo los rayos, el culpable estaba de pie sobre una rama gruesa. Un grupo de brujas cantó un hechizo para atrapar a los vampiros y cazadores, ambos heridos. La líder bruja pelirroja, Elena, miró hacia abajo desde arriba, sonriendo con incredulidad. ¿Así que tienen este tipo de relación? ¡Qué fascinante! Movió las yemas de los dedos, parpadeó con inocencia y dijo. Entonces parece improbable que puedan matarse. Déjame ayudar. 15. Innumerables enredaderas la envolvieron rápidamente mientras hablaba. Carlos apartó mi mano de su pecho, respiró aliviado y dijo con dulzura. No tengas miedo. Parecía creer que si lo mataba, se lo merecía. Recogió una espada rota del suelo y cargó hacia las enredaderas. En medio del denso asedio, logré forjar un círculo de seguridad, impidiendo que esas criaturas se acercaran siquiera un centímetro. La sangre manchó su camisa, dejando rastros donde quiera que pisaba. Entonces, ¿Diurno es real, y Carlos también? Las enredaderas se hicieron más densas,
y a medida que la batalla continuaba, los pasos de Carlos se hicieron más pesados. Levanté la vista y encontré la mirada de Elena, percibiendo su determinación. En las últimas décadas, el número de brujas con un talento excepcional ha sido limitado, debilitándose inevitablemente. Lo que una vez fue un equilibrio de poder a tres bandas ahora se ha convertido en un mero auxiliar y contrapeso para los vampiros y cazadores. No están dispuestos a aceptar esto, provocando problemas y conflictos en un esfuerzo por aniquilarnos. Pero su hechicería se nutre de las fuerzas de la naturaleza, y matar a todos los vampiros y cazadores en poco tiempo sería contraproducente. Así que optarían por matar primero a Nocturna y Diurno, y luego a los demás. Carlos, ya gravemente herido, ya no podía sostenerse, medio arrodillado en el suelo, apoyado en su espada. De cara al enemigo, se transformó de nuevo en Diurno. Se giró y me susurró: Momo, espera el momento oportuno y llévate a tus hombres primero. Sabía que estaba decidido a morir juntos. Las enredaderas, controladas por Elena, retrocedieron, y su poder desató un golpe imparable. La espada plateada de Carlos, atravesando la barrera, apuntó directamente a los órganos vitales de Elena, pero ella detuvo el impacto con las manos desnudas. En su última resistencia, me lancé sobre él, esquivando el golpe fatal con todas mis fuerzas. La fuerza fue tan inmensa que nos arrastró por el acantilado sin reservas. Carlos se dio la vuelta rápidamente y me abrazó, protegiéndose del impacto. Si hubiera habido un atisbo de esperanza, me habría dado su parte. El viento de mi caída me picó dolorosamente, y cerré los ojos, todavía aferrada a la cintura de Carlos. Si moría así, no sería tan malo. Que los jóvenes limpiaran el desastre. 16. Algo temblaba. Abrí los ojos lentamente y vi las llamas parpadeantes. Fruncí el ceño, a los vampiros no les gusta la luz. Carlos apareció de repente, con el rostro tan feliz como el de un hombre que se ahoga y finalmente se salva. Momo, por fin has despertado. No pasa nada, no pasa nada. Al ver mi ceño fruncido, se puso de pie con dificultad y me sostuvo un poco más lejos. La punzada de Carlos en mi corazón, por alguna razón desconocida, falló por 1 centímetro. Sorprendentemente, sobreviví. Pero el daño de la plata y el sonar fue demasiado grande. Ni siquiera yo pude detener la hemorragia y recuperarme sola. Carlos se arrodilló ante mí, temblando, examinando mis heridas, tan aterrorizado como un moribundo antes de su ejecución. Su voz era completamente ronca. ¿Por qué no puede detener la hemorragia? Momo, dime cómo puedo ayudarte. Mi corazón ya se había hundido en el abismo, completamente inmóvil. Deja de fingir. ¿Quién me quiere muerta eres tú, verdad, Diurno? La fachada de Diurno había desaparecido, y Carlos prácticamente se atragantó. No. No, no sabía que eras tú. Si hubiera sabido que eras tú, yo. Lo interrumpí. Seguirías con tus tratos hipócritas conmigo, matándome a un precio menor. Lo vi desplomarse como esperaba, pero no sentí el placer que esperaba. Los ojos de Carlos se sonrojaron, y de repente comprendió lo que estaba sucediendo. Dijo apresuradamente. Necesitas sangre, ¿verdad? No esperó mi respuesta. Rápidamente encontró un trozo de piel limpia en su muñeca y se la cortó con su pequeño cuchillo, sin piedad. Como si el corte no fuera suyo, ni siquiera parpadeó. Mientras goteaba un líquido rojo brillante, rápidamente acercó su muñeca a mis labios, persuadiéndome: está limpia, Momo. Bebe un poco rápido. Solo un poco te hará sentir mejor. Aparté la mirada, negándome en silencio. La ira y el agravio que casi me matan me impedían asociarlo con el chico bien educado. No podía perdonarlo. Las manos de Carlos temblaban de ansiedad, pero no podía beber ni una gota. Suplicó: Momo, te lo ruego, por favor, bebe solo un poco. Permanecí indiferente, torturándolo con mi propia vida. Carlos retiró repentinamente la mano y usó el cuchillo para ensanchar la herida. Tú. Bebió su propia sangre y, sin estar preparado, presionó sus labios contra los míos y se la alimentó. Controló mis manos, que se resistían, y el dulce líquido rozó mis labios. Finalmente aprovechó el instante en que respiré y me lo echó todo en la boca. Incluso se mordió la punta de la lengua para hacerme beber más. Me lo tragué todo, incapaz de evitarlo, y al separarnos, levanté la mano para abofetearlo. Carlos tenía los labios ensangrentados e inclinó la cabeza. El dolor y la desesperación en sus ojos me atravesaban. Ignoró mis puñetazos y patadas, apoyando la cabeza en mi hombro en silencio. Le encantaba este movimiento.
Sentí el líquido frío en el cuello y me quedé paralizada. Lloró. El hombre que estaba en lo alto de la torre, sosteniendo una espada de plata, mirándome y amenazando con matarme, lloró. Temblaba por todas partes, como una cuerda a punto de romperse. Lo oí murmurar desesperado. Si lo hubiera sabido, nunca te habría hecho daño. Desde el día que me salvaste y me llevaste a casa, has sido mía, mi único amor. No importa quién seas, un vampiro o una nocturna, siempre te protegeré. Las lágrimas comenzaron a fluir, y él me suplicó, casi ronco. Así que te lo ruego, no me dejes. Laura, te lo ruego. Un rincón de mi corazón comenzó a desmoronarse mientras la tormenta rugía fuera de la cueva. Mis emociones se arremolinaban, y finalmente hablé. Sí, necesito sangre. Cuanta más, mejor. 17. En la cueva en penumbra, la luz del fuego danzaba en las paredes. Carlos se rasgó la camisa y se apoyó en la pared, jadeando suavemente mientras yo lo lamía. Me rodeó la cintura con sus brazos, apretándome contra su pecho, alentándome. Los colmillos finalmente penetraron mi piel, y Carlos estremeció incontrolablemente. La dulce, sana y exquisita sangre del líder cazador se escurrió lentamente de mí. Había imaginado que algún día podría morder el cuello del orgulloso diurno entre mis labios. En realidad, bajó la cabeza, ofreciéndome voluntariamente el pulso palpitante de su cuello. Aunque temblaba de debilidad, tomaba todo lo que quería de mí, ansioso por drenar toda mi sangre para alimentar mis heridas. Entre respiros, saqué mis colmillos y le pregunté. ¿Por qué nos odias tanto? Pareció desconcertado por un momento antes de comprender lo que significaba nosotros. Me sujetó, facilitándome la succión en cualquier momento, y dijo lentamente, mis padres eran cazadores, amos asesinados por vampiros. Su voz era larga, pero cada sílaba le perforaba los huesos. No tuve protección, y desde muy joven fui perseguido por vampiros. En el pasado, la relación entre vampiros y cazadores era tensa, y los conflictos y las bajas eran comunes. Algunos incluso recurrían a la venganza contra los familiares del otro, a menudo resultando en muertes horribles. Hasta que me convertí en nocturna e intervine con fuerza, tales incidentes casi habían cesado. Abrí la boca, pero no volví a morder, ladeando la cabeza para mirarlo a los ojos. Carlos parecía estar pensando en algo feliz, y arqueó las cejas. Pero te conocí, y me salvaste. Pensé que acababa de sacarlo de un atolladero, pero no esperaba haberlo rescatado del infierno. Me abrazó y me meció suavemente, con una voz tan suave que era difícil distinguir a quien intentaba consolar. Gracias a Dios que te tengo. Eres todo lo que tengo. Al verme detenerme, se puso nervioso y me apretó con fuerza contra las marcas sangrantes de los dientes. Atravesé la cal y le pregunté sin rodeos. Diga lo que diga, no cambia el hecho de que soy nocturna. ¿Planeas persuadirme mientras matas a los de mi especie? Carlos cerró los ojos levemente y sonrió con amargura. Entonces, ¿por qué tú? Volví a morder la herida, desahogando mi ira. Carlos temblaba incontrolablemente. Me acarició suavemente la espalda, tranquilizándome. Susurró. Solía pensar que los vampiros eran malvados, crueles, sanguinarios y asesinos, y que todos deberían extinguirse. Su tono parecía entre perplejo e incrédulo. Pero una raza como esta podría haber engendrado a alguien como tú. Eres más amable, más valiente y más inteligente que la mayoría de los humanos. Apreté los dientes e incliné ligeramente la cabeza para ver la tensión en su mandíbula. No entendía por qué decía eso ahora. Carlos suspiró suavemente, con la respiración agitada, como si se hubiera dado por vencido. La gente se divide en grupos. Quizás haya muchos vampiros como tú entre ellos, y no todos merecen morir. Abrí un poco los ojos. ¿Qué estaba haciendo? Parecía cansado y se apoyó suavemente en mi hombro. Odio a los vampiros, pero conozco y amo a su líder. Eres nocturna. Siempre confiaré en ti. Nadie morirá injustamente bajo tu mando, ¿verdad? La voz de Carlos era cansada, pero cada palabra resonó como una campana, perforando mi corazón sanado y convirtiéndose en mi alimento. El orgulloso diurno cortó el odio que lo ataba a los huesos con una sola espada, grabando su juramento en su carne. Cada centímetro de mí es tuyo, incluida mi fe. Traicionó el odio que alimentaba su vida para amarme. Tenía el rostro frío e intenté mirarlo, pero choqué con su cuerpo caído. Carlos. Ya estaba al límite de sus fuerzas, pero seguía intentando dejar claro su punto. Le quité la ropa, las heridas, casi explotando en su interior,
me atravesaron el corazón con un dolor agudo. No tenía piel intacta, y la mano izquierda que había perforado ya estaba paralizada. El golpe de la bruja había penetrado lo suficientemente profundo como para ver a través del hueso. De no haberlo notado, se había formado un pequeño charco de sangre debajo de él. El hormigueo sangriento me irritó los nervios. Sin sus palabras, lo habría mordido hasta la muerte. Respiré hondo y recompuse los huesos dislocados. Se sacudió violentamente de dolor, con calambres en los músculos. Vi su corazón con claridad y me incliné para darle un beso reconfortante. Sus excepcionales instintos de cazador le habían salvado la vida. Traje unas hierbas y le rasgué la camisa en tiras para vendar la herida. Tras un rato de agonía, finalmente no pude resistirme a lamerle el cuello a Carlos otra vez. Carlos pestañeó y levantó la muñeca aturdido, murmurando: «Bebe de aquí, aquí está limpio». Le solté la mano, lo levanté y lo llevé al fuego. Encontré un lugar apartado y descansé, disfrutando del olor a sangre. Apenas había cerrado los ojos cuando sentí un peso en las piernas. Carlos se había arrastrado hacia mí sin que me diera cuenta, con la cabeza peluda enterrada en mis brazos, murmurando incoherencias. «No me dejes». Estaba completamente inconsciente, buscándome instintivamente, siguiéndome, permaneciendo cerca de mí. Aunque estaba en el abismo, helada. Me incliné y le besé la frente, haciéndole la promesa más solemne de Nocturna. «Puede que la luna no esté llena, pero siempre estaré a tu lado». 18. Gracias a mi físico animal de cazador, después de que Carlos durmiera un día, abrí los ojos y lo vi mirándome fijamente. Su mirada pasó de la herida en mi pecho a mis ojos. El miedo, la culpa, el pánico y la aprensión me invadieron mientras esperaba el veredicto. Mientras le devolvía la mirada en silencio, Carlos contuvo la respiración y se acercó tímidamente. En el momento en que aparté la mirada de sus labios, casi pude oír sus sollozos reprimidos. Al instante siguiente, le tomé la cara y lo besé. Estaba tan sorprendido que olvidó cerrar los ojos. Tenía los labios húmedos, y lo miré con alivio. El engaño y el dolor entre nosotros ya están limpios. Carlos, como un prisionero liberado, ahogado por la sorpresa y la alegría, me abrazó fuerte. Hundió la cabeza en mi cuello y dijo con los dientes apretados: «Momo, cumple tu palabra». «Lo digo en serio». Tarareé y acaricié su espalda tensa, intentando aliviar la tensión. «Llevamos tantos años teniendo sexo, pero esta es la primera vez que nos sentimos tan apasionados, mmm». Antes de que pudiera terminar, el beso de Carlos, lleno de pena y alegría a la vez, aterrizó en mis labios. Era duro y urgente, como si quisiera destrozarme y devorarme. Me abrió los dientes con imprudencia y se metió dentro, robándome el aliento. Tras 2 intentos fallidos de apartarlo, le tiré del pelo hacia atrás y maldije en voz baja: «Vamos, deja de frotarte las manos. Tenemos algo importante que hacer». La recuperación de mis heridas me había retrasado unos días, y me preguntaba qué estaría pasando en Sofía. Regresamos tan rápido como pudimos. Ya no hacía falta esconderse, cada uno desplegó sus habilidades. Con una velocidad increíble, salté a una roca alta de un solo paso. Al mirar atrás, vi a Carlos todavía allí de pie. Me miró sin pestañear, y pensé que de repente se había dado cuenta de algo. Entonces lo oí decir, entre orgulloso y impresionado: «Momo, eres la Nocturna más poderosa que he conocido. Si te esfuerzas más, quizá puedas matarme». Puse los ojos en blanco, ignorándolo, y seguí mi camino. Era como una cabeza de cerdo escupiendo marfil. 19. Después de que Carlos y yo cayéramos accidentalmente del acantilado, la escena seguía siendo un caos. La bruja pensó que, con los 2 líderes muertos, los demás no eran rival para ella y podrían ser abatidos de un solo golpe. Pero los vampiros y cazadores estaban tan furiosos que se desmoronaban mutuamente, decididos a vengar a su líder. Los enemigos jurados cesaron su matanza mutua, y las 2 facciones se unieron brevemente para luchar contra la bruja. Pero debido a sus diferentes especies, la alianza era tensa. Temían traicionarse mutuamente. Por un momento, las brujas no pudieron derrotarlos, ni ellos fueron derrotados por su frágil alianza. La batalla a 3 bandas fue intensa y llegó a un punto muerto, con cada facción sufriendo grandes pérdidas. Los ojos de Sofía estaban rojos de rabia, casi sangrando. Por 31ª vez, se abalanzó sobre Elena, intentando arrancarle el corazón en venganza, pero un hechizo telequinético la derribó de nuevo. Elena, impaciente, alzó su liana y la clavó en el corazón de Sofía. Y entonces, en el momento crítico,
la todopoderosa Elena fue pateada sin previo aviso. La fuerza la lanzó por los aires, rompiendo el tronco del árbol. Tosió sangre y se puso de pie con dificultad. La luna, oscurecida por nubes oscuras, finalmente emergió. Bajo la luz radiante, me quedé de pie, mirándola fijamente. ¿Crees que puedes tocar a mi gente? Agité la mano para sacudirme el polvo del viaje. A pesar de mi ropa hecha jirones, seguía siendo arrogante. Un mundo pacífico y próspero no puede contener tus ambiciones, así que regresa a tus ratoneras. Mi presencia fue como un estímulo. Los vampiros, cuyos rostros estaban pálidos, prácticamente cayeron de rodillas y lloraron. Sofía, apenas manteniéndose en pie, me maldijo con lágrimas en los ojos. ¡Qué jefe tan malo! Pensábamos que estabas muerto. Arriesgamos nuestras vidas para vengarte. Antes de que pudiera terminar sus palabras, se atragantó y casi rompió a llorar, abrazándose al tronco del árbol. Comparadas con las de los vampiros, las expresiones de los cazadores eran realmente cenicientas, una vista realmente espectacular. Bajé la mirada un momento, admirando la escena, y, efectivamente, recibí una mirada asesina. Dos reyes se enfrentan, una lucha a muerte. Creían que había matado a Diurno. Y la bruja, destrozada, ya había empezado a luchar. Elena, con los ojos inyectados en sangre, transformó ramas en flechas y me atacó. Nocturna, ¿por qué insistes tanto? Ni siquiera levanté la vista, mi cabello se retorcía ligeramente, y con un estruendo, el ataque fue neutralizado. Carlos aterrizó a mi lado, ligero como una pluma. Dije con disgusto. Eres muy lento. Sí, respondió con calma. Me han desangrado tanto que estoy un poco débil. Los cazadores de abajo finalmente volvieron a la vida, temblando en voz baja, pero sin atreverse a maldecir. Las brujas estaban en alerta máxima, la verdadera pelea a punto de comenzar. No era apropiado hablar abiertamente de nuestra relación ahora, así que me dirigí a Carlos con voz clara y profesional. Diurno, ¿qué sentido tiene pelear entre nosotros? ¿Por qué no unimos fuerzas para eliminarla? Ambos saldaremos nuestras deudas y nos dejaremos en paz de ahora en adelante. Carlos me miró fijamente, lamentando mi decisión improvisada de separarnos. No fue hasta que le di una patada disimulada que volvió a su tono frío y arrogante habitual. Así debería ser. Alzó la mano para tomar la espada plateada que su compañera le había lanzado, la desenvainó con un destello plateado y la apuntó directamente a Elena. Pagarás por todas esas vidas inocentes. Un cuervo cantó, y vampiros y cazadores finalmente lucharon codo con codo sin reparos. Carlos y yo éramos la vanguardia, atacando a Elena y a los suyos. La hechicería era poderosa, y el entorno circundante solo la ayudaba. Pero ni el escudo más fuerte pudo resistir la fuerza combinada de los dos líderes. La batalla duró desde la oscuridad de la noche hasta el amanecer, una batalla brutal. Pero el resultado ya estaba decidido, y no habría más combates. 20. Los vampiros y los cazadores firmaron un nuevo acuerdo de paz. Los cazadores se sorprendieron de que su obstinado líder, tras caer por un precipicio, se hubiera calmado y sereno de repente. Hasta que vieron a Diurno responder a una llamada durante una reunión. Una voz femenina provenía del teléfono. Al mirar atrás, se sorprendieron al ver que el rostro del líder no era la radiante luz de un Buda, sino un resplandor primaveral. Al observar más de cerca, se horrorizaron al darse cuenta de que la voz en el teléfono sonaba como la del líder de su enemigo jurado. Al recordar toda la situación, casi se encogieron de hombros ante el vampiro por secuestrar la gloria de todo su clan. La vida volvió a la normalidad, y Carlos le propuso matrimonio. Pensé que era problemático y me negué. De repente, llegó una cantidad enorme de dinero a mi cuenta, con tantos ceros que nunca había visto. Arqueé una ceja y le pedí que me explicara. Carlos se inclinó hacia mí, aferrándose a mí. Debes haber gastado una fortuna apoyándome. Te lo compensaré. Aunque mi estatus es evidente, no tienes que estar tan orgulloso de tu patrocinio, ¿verdad? Seguía impactado por esos ceros. Rió suavemente y empezó a seducirme. Mi dote es mucho más generosa. Si te casas conmigo, es todo tuyo. No le importó mostrar debilidad en absoluto, incluso insistió en que caería en la trampa. Pensando en los tiempos difíciles que pasé dirigiendo una clínica para subvencionar a la Alianza de Vampiros, no pude evitar sentir una punzada de dolor. Es cierto que los pobres se empobrecen más y los ricos se enriquecen más. Carlos me mecía suavemente, recordándome sus méritos, ansioso por un nombre. Soy alto, guapo, tengo un buen trabajo y gano mucho dinero.
¿Te casarías conmigo? El dinero y los hombres, como dos montañas, me sujetaban firmemente. Tomé el dinero y lo besé de nuevo. Cásate, cásate, cásate. La vida seguía su curso, y esa lucha había pasado hacía tiempo. Pero Carlos seguía teniendo pesadillas, atormentado por ellas, sudando profusamente. Me levanté de nuevo y susurré su nombre, pero me inmovilizó contra la almohada, incapaz de moverme. Sus ojos estaban nublados, perdidos en la pesadilla, y de repente rasgó la tela que cubría mi pecho. Sus dedos largos y pálidos acariciaron delicadamente el trozo de piel que había perforado. Sus ojos se enrojecieron al instante, y mi hombro recogió sus lágrimas, helándome hasta los huesos. La voz de Carlos se le ahogó en la garganta. Casi te mato, ¿verdad? El miedo que siguió lo invadió, estremeciéndolo de miedo. Apreté sus dedos, dejándolo sentir la integridad y el calor de mi piel, y dije lentamente, sí, pero me salvaste. Carlitos, estoy aquí, no tengas miedo. Me apretó fuerte, pero no pude escapar de la pesadilla. Pensé un momento, con los ojos rojos brillando, y mis colmillos le mordieron el cuello hasta que le reventaron los capilares. El dolor punzante finalmente le hizo comprender que lo que veía no era un sueño. Carlos estremeció y luego empezó a recobrar el conocimiento. Carlos. Jadeó levemente, despertando finalmente, y respondió obedientemente, sí, estoy bien. Al ver la sangre a punto de gotear, lamí la línea de su cuello. El pelo de Carlos se erizó visiblemente y sus orejas se enrojecieron ligeramente. Era la primera vez que lo mordía, y me recordó la historia de Sofía sobre el juego de chupasangre. Carlos se calmó y empezó a abrazarme para consolarme. Me besó suavemente los párpados y, de repente, dijo con seriedad, ¿sabes? Eres tan sexy cuando eres vampiro. Solo sabía que el amarillo era un color realmente curativo. Me acarició con el hocico, despertando algo en mí, y no pude evitar preguntar, ¿puedes morderme otra vez? ¿Podía negarme? Hice lo que me pidió y volví a morderme. Carlos no pudo evitar gemir, con la sangre corriendo a lugares desconocidos. Me acarició con más fuerza, respirando con más dificultad, y me suplicó al oído, Momo, quiero sentirte. Apreté disimuladamente mi cintura dolorida y solo pude complacerlo sin cesar. De acuerdo. Levantó mi pierna y, como había hecho innumerables veces, la hundió profundamente en mi carne. La noche era profunda, envolviendo la habitación con su belleza. El dolor finalmente fue reemplazado por placer. Habíamos estado desnudos juntos incontables veces, pero solo ahora éramos verdaderamente honestos. Siempre honestos.